semana, pues que levanten la mano aquí en el chat. O sea, Ah, ya, ya. entonces, ¿para qué? Porque también, digamos, dependiendo de lo que tú dices, me parece chévere también que el parcial sea antes de los parciales de las demás materias. Dependiendo como el tiempo de cada uno podemos votar. Pues tenemos que hacerlo rápido, porque tengo que avanzar en tema, chicos. Necesito evacuar hoy el texto de Gadamer, ¿vale? Entonces, yo estoy de acuerdo con Valentina en que no estaría mal el 13. Igual, Laura, ¿qué podemos hacer? Si te parece, mire, yo les propongo una tercera opción. ¿De acuerdo, Laura? Sí. Podemos dejarlo para el 13, pero yo les puedo enviar hoy el parcial, las preguntas del parcial. Entonces, los que se quieren liberar del parcial por adelantado lo pueden ir haciendo, pero igual lo entregarían ¿cuándo? El 13, pero ya lo tendrían hecho porque ya tienen las preguntas. Pero el día, mejor dicho, Laura, lo tendrían que entregar el lunes 12, que es el festivo, te lo envían a ti al correo, tendrían hasta las 6 de la tarde del lunes 12, pero yo ya pongo las preguntas hoy mismo. Entonces, digamos, Laura dice, no, yo ya no quiero presionarme más adelante con el parcial. Entonces, Laura lo puede dejar hecho si se siente lo suficientemente segura para responder las preguntas con su grupo. ¿Te parece bien? Y así es, creo que es un justo medio. Listo, profe, ¿Sí? perfecto. ¿Te parece bien? Entonces, yo hoy te envío las preguntas, las compartimos y los que quieran trabajar desde ya en el parcial pueden arrancar, pero todo lo entregamos el lunes 12 a tu correo y tendrían plazo hasta las 6 de la tarde. ¿Te parece bien, Valentina? Ese es el festivo. Tendrían hasta las 6 de la tarde del lunes 12 para entregarlo y tú me lo envías y yo el 13 cojo las 2 horas para calificar, para subir notas y hacer todo el proceso que hice la ocasión anterior. ¿Les parece bien? ¿Sí? Listo, Sí, profe. profe. Y nos quedan las preguntas y ya ustedes pueden ir desarrollándolo. A mí me parece que es un justo medio. ¿Listo? Entonces, hagámosle. Valentina, sí, Daniel también me venía diciendo que el semestre va corriendo vertiginosamente, pero lo vamos a lograr. No, de eso no quepa duda que lo vamos a lograr y lo vamos a lograr bien. ¿Listo? Bueno, chicos, yo les tengo preparado a hoy digamos, alguien más levanta. Catalina, dime, buenos días. Hola, profe, qué pena. Es que llegué un poquito tarde por mi internet y quería preguntarte de cuánto será el parcial, o sea, cuántos son los grupos. Lo mismo la dinámica es la misma de la ocasión anterior. Ah, ya. La misma dinámica, la misma. De a 4 personas, máximo 4 páginas y les voy a dejar 4 preguntitas. ¿Listo? Es la misma dinámica. ¿Te parece bien? Es la Sí, misma dinámica. Tú puedes trabajar otra vez, perdóname con esa expresión que yo utilizo, con tus cuates o si quieres trabajar con otros cuates, trabajas con otros cuates. Ustedes se organizan como quieran. ¿Listo? Lo mismo, la vez pasada creo que Valentina notó, me pueden preguntar cómo, Valentina me estuvo siempre, cuando tenía dudas preguntando, siempre le contesté en la medida de lo posible, con todo el cariño, el que necesite calmar algún interrogante, mira que tengo esta pregunta, con todo el gusto, ¿de acuerdo? Claro, a veces de pronto me demoro un poquito en contestar, porque estoy pues con más clases y esto, pero siempre trato de contestar. Listo, generalmente dejo un audio que me queda más fácil que testear, ¿de acuerdo? Entonces dejo un audio, cualquier pregunta me la pueden hacer, ¿listo, chicos? Pero entonces vamos a organizar a propósito de la pregunta de Catalina. Otra vez, el parcial tiene la misma dinámica. Se reúnen en grupos de 4 personas. Yo les voy a dejar 4 preguntas. El máximo para responder las 4 preguntas son 4 páginas. Lo tienen que entregar el lunes 12 de octubre hasta las 6 de la tarde, pero se lo van a entregar nuevamente ¿a quién? A Laura. Laura me va a colaborar. Entonces Laura me vuelve a organizar la carpeta y me la envía. El lunes 13 yo estaría calificando y retroalimentando. Así volvemos a tener todo en orden. Y ustedes tienen sus notas a discreción el mismo día, con toda la retroalimentación y con todas las justificaciones del caso. ¿Les parece, chicos? Creo que el proceso fue bastante exitoso la ocasión anterior, entonces lo podemos repetir. ¿Listo, Catalina? sí, profe, gracias. Listo. No, a ti, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, hoy les tengo preparados como para continuar con el texto de Gadamer. Rápidamente, chicos, recuerden que quedamos en la gran incógnita de la clase. Era, bueno, ¿cómo leemos un texto que es particularmente griego para poder entender ese sentido, ese significado, dice Gadamer, de esa filosofía antigua en este mundo contemporáneo que parece no tiene nada que ver con ella? Entonces, ¿a dónde llegamos? ¿A dónde arribamos? Que es una cosa fundamental. La clase anterior, están viendo, perdónenme que yo me puse a escribir aquí como un bobo y no les compartí pantalla. Bueno, chicos, llegamos a un momento muy importante
Y es el siguiente. ¿Todos están viendo mi diapositiva? ¿Alguien me ayuda, por favor, prendiendo la cámara? El que quiera o la que quiera. Es una colaboración de verdad súper chiquita. Es para poder interlocutar con alguien, ¿sí? Valentina, ¿me ayuda? Dale, dame un segundito y ya lo Gracias, prendo. Valentina. Gracias, súper bien. Muchas gracias, Valentina. Listo. Chicos, entonces nosotros dijimos la clase anterior, miren, nosotros no podemos leer, como dice el historicismo, que tenemos que cancelar nuestro punto de vista para acercarnos a los textos, ¿cierto? Sino que nosotros lo que tenemos es que reconocer que hay unos prejuicios que hacen parte constitutiva de nosotros. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué es un prejuicio? Nos dice Gadamer, miren, con los prejuicios tenemos una muy mala nota. Y tenemos una muy mala nota porque generalmente tomamos el prejuicio como un juicio falso. Esa es la connotación que de facto sale la expresión latina perjure. Y entonces a nosotros esa expresión, ese sentido del prejuicio se nos ha sido transmitido y se ha entronizado muy fuerte. Particularmente también ha sido entronizado en la filosofía por Descartes y por Kant. Nosotros vamos a cerrar el curso con Descartes y Kant y se van a dar cuenta por qué estoy diciendo eso, así que no me voy a detener particularmente en ese asunto. Pero Gadamer quiere mostrar que la comprensión de textos y la comprensión de nosotros mismos en el horizonte histórico, ya vamos a hablar de eso en la conciencia histórica, está determinada por los prejuicios. No hay una comprensión del mundo que no esté constituida por los prejuicios que heredamos. ¿Y de dónde heredamos esos prejuicios? Gadamer les dice de la tradición. La tradición nos dota de unos prejuicios. Dice Gadamer, indudablemente como somos sujetos históricos, no podemos quitarnos esos prejuicios como nos quitamos la camisa, los calcetines, el corbatín, la balaca, el suéter. No, los prejuicios no pueden ser eliminados. Los prejuicios no pueden ser quitados. Pero lo que sí podemos hacer es tener una vigilancia sobre nuestros prejuicios. Podemos vigilarlos. ¿Qué significa vigilarlos? Ya lo hemos leído, que cuando estamos leyendo un texto tenemos que estar en la medida de lo posible muy pendientes de nuestros hábitos lingüísticos y no ir a vertir nuestros hábitos de manera apresurada, nuestros hábitos de manera desjuiciada, sino que los prejuicios, si bien es cierto, nos constituyen, nosotros tenemos que estar en vigilancia de los mismos. Entonces, para Gadamer, yo lo decía en la clase anterior, comprender es una forma de estar en el mundo. Es una forma muy particular en que nosotros estamos en el mundo. Nosotros damos cuenta de nuestro mundo, no meramente analizándolo, explicándolo como lo piden las ciencias naturales, sino que antes de toda análisis y antes de toda explicación científica del mundo, lo que nosotros hacemos es comprenderlo. Antes de toda explicación científica, antes de toda explicación teorética, lo que nosotros hacemos es comprendernos en el mundo. Y nosotros nos comprendemos en el mundo a la luz de los prejuicios que heredamos de la tradición. Repito, ¿qué es un prejuicio? Un prejuicio es un modo de ver el mundo. Un prejuicio no puede ser reducido a la idea de perjure latino, de falso juicio, sino que un prejuicio puede tener aquí una valencia positiva. Un prejuicio es una forma de ver el mundo. Pero por supuesto que Gadamer, ¿te acuerdas, Valentina, que hablamos del círculo de la comprensión y de los 3 movimientos del círculo de la comprensión? ¿Te acuerdas? Sí. Listo. ¿Cómo yo examino un prejuicio? Pues entrando al círculo de la comprensión. Esa es la manera de examinar mi prejuicio. Cuando yo entro al círculo de la comprensión, recuerden que aparece algo fundamental. Toda comprensión de un texto, de una obra literaria, de una pieza de música, de una pieza teatral, llámenlo como quieran. Toda comprensión se rige por la cosa misma. ¿Te acuerdas, Valentina?
Sí. Dijimos que la cosa misma es aquello de lo que habla el texto. Entonces, si yo entro de forma correcta al círculo de la comprensión, ¿cierto, Valentina? Lo que yo hago es completar los movimientos del círculo. Anticipación de sentido, ¿se acuerdan? ¿Alguien los puede recordar? Anticipación de sentido, ¿se acuerdan? ¿Qué viene? Revisión del sentido inicial, ¿se acuerdan? Y la perfección de la anticipación. Y perfección del sentido. Perfecto. Entonces, estos movimientos orbitan alrededor de la cosa misma. Entonces, comprender, ¿cierto, Valentina? Que no es lo que a mí se me ocurra. Porque los estudiantes, no, es que a mí se me ocurrió, les decía a la clase, no, es que a mí se me ocurrió que el texto dice, no, no, lo siento, a mí eso no me importa. A mí me importa que tu lectura haya sido sopesada a la luz de las cosas mismas. Entonces, la comprensión exige una vigilancia de mis prejuicios. Pero he dicho, y quiero ser taxativo con esto, por favor, los prejuicios no pueden ser eliminados. Yo puedo vigilarlos. Es más, Valentina, yo puedo modificarlos, ¿cierto? Pongamos ejemplos muy sencillos de un prejuicio. Prejuicios que hemos venido acabando, ¿cierto, Valentina? Voy a utilizar uno muy chocante, particularmente porque estamos en una sociedad falocéntrica que ha negado el derecho de las mujeres, las hemos pisoteado históricamente, los hombres hemos sido unos bárbaros, seguimos siéndolo. Mi papá, por ejemplo, que es un hombre ya casi de 80 años, tenía el prejuicio de que las mujeres eran para cocinar y lavar. Y ahora ha tenido que revisar ese prejuicio y tratar de modificarlo. Desafortunadamente, mi papá no puede moverse de ahí, ya es un hombre mayor, es un hombre que le cuesta moverse en horizontes, dice Gadamer. Pero nosotros los que estamos un poquito más jóvenes, en mi caso que ya soy un hombre casi de 40 años, y tus compañeros de clase, Valentina, que son chicos muy jóvenes, no significa que ellos no estén determinados por ese prejuicio de mi papá en una sociedad como esta, porque hemos dicho que los prejuicios, ¿quién nos hereda? La tradición. Y todos los hombres somos educados en una tradición falocéntrica, ¿o no? Claro que somos educados en ella, pero lo que nosotros sí podemos hacer es tratar de vigilar nuestro prejuicio. Y lo vigilamos particularmente, dice Gadamer, una cosa absolutamente preciosa, cuando entramos en diálogo con los textos de la tradición. ¿Te acuerdas, Valentina? Entonces, cuando nosotros entramos en diálogo con los textos de la tradición, les decía yo en la clase anterior, lo fundamental es que todo acto de lectura se rija por algo fundamental, o por dos cosas fundamentales. Primero, que lo que determina mi acto de lectura son las cosas mismas. Eso significa que las cosas mismas generalmente se manifiestan de una manera muy particular. Y les decía yo en la clase anterior, los textos se manifiestan en la pregunta para la cual el texto es respuesta. Era un poco redundante, la clase anterior lo dije más bonito, pero indudablemente entrar en diálogo con los textos supone que yo le pregunto a los textos, porque los textos ya son una pregunta para una respuesta, ¿no? Los textos de la historia responden a las preguntas de la tradición, ¿no? Entonces uno puede poner infinidad de ejemplos aquí que vienen a bocajarro. ¿Por qué Aristóteles escribe la Ética a Nicómaco? Sin lugar a dudas, escribe la Ética a Nicómaco porque en ella responde una serie de preguntas que son fundamentales para que Aristóteles entendiera su propia tradición. ¿Qué son las virtudes? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la acción? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es la episteme? ¿Qué es la tecne? Son preguntas del horizonte griego y Aristóteles escribe la Ética a Nicómaco para tratar de responder a esa pregunta. Kant escribe la Crítica a la razón pura para tratar de responder a la urgente necesidad de entender qué es una conciencia crítica. Marx escribe el Manifiesto Comunista a la luz de las preguntas propias de un mundo industrializado o que comenzaba a industrializarse y que acaecía un cambio de mentalidad que se llamó la época burguesa. Habermas escribe la teoría del actuar comunicativo en el año 1980
para tratar de responder a una pregunta medular de las sociedades liberales. ¿Cómo los ciudadanos pueden ponerse de acuerdo en contextos o en estados sociales de derecho? Todos escribimos tratando de responder preguntas que provienen de nuestra tradición. En ese sentido, Gadamer dice, entramos a dialogar con los textos de la tradición, tratando de encontrar la respuesta para lo cual ellos son, la pregunta para los que ellos son respuesta, pero a su vez nosotros le ponemos preguntas a esos textos. Nosotros hacemos preguntas, Valentina, de este tipo. Ojo, y es la pregunta que Gadamer tiene entre manos. ¿Para qué leer hoy a Platón? Y se lo decía en la clase anterior, ¿para qué leer hoy a Aristóteles? O pueden poner cualquier otro de los grandes. ¿Para qué leer a Elías Canetti? ¿Para qué leer Borges? ¿Para qué leer Shakespeare? ¿Para qué leer hoy Crimen y Castigo? ¿Para qué leer Camus? ¿Para qué leer Kafka? Esa es una pregunta que yo me hago desde mi situación histórica. Y es allí cuando Gadamer va a acuñar un concepto absolutamente precioso. Fusión de horizontes. Y aquí aparece, Valentina, algo muy, muy importante. Con el concepto de fusión de horizontes aparece el concepto de lo extraño. Con el concepto de fusión de horizontes aparece el concepto de lo extraño. ¿Qué es la fusión de horizontes? La fusión de horizontes no es ese beso que se da dos novios, ¿sí? Y que parece que los dos se devoran uno al otro. Se han dado cuenta que a veces hay chicos y chicas que se dan así besos así súper apasionados y que pareciese que uno se devorara al otro. Eso no es una fusión de horizontes. La fusión de horizontes es el proceso mediante el cual el sujeto que entra al círculo hermenéutico trata de acercarse al texto de la tradición sin perder de vista el horizonte que le despliega el texto. No se quiere tragar el horizonte del texto. Si se lo traga, ha leído terrible. Hay dos formas de leer terrible: desconociendo el horizonte histórico del texto, ¿no? Un poco como cuando uno pone en una clase, Valentina, equilibrio, y como el muchacho, por ejemplo, uno identifica que si lee la crítica de la razón pura está hablando Kant de la modernidad. Y como que eso no importa, el Fran pasa por encima de eso. Pésimamente leído. Y la otra manera es que siempre termina obligando al texto a que hable en sus propios conceptos. Entonces, no, pues es que yo creo que como yo hablo así, entonces el texto está diciendo esto. Dos formas terribles, y eso no es fusión de horizontes. La fusión de horizontes es cuando se mantiene en pie la posibilidad de contemplar el horizonte que despliega el texto y que ese horizonte ilumine mi horizonte propio. A eso Gadamer llama fusión de horizontes. Y es aquí donde Gadamer se lanza al problema de lo extraño. ¿Te acuerdas, Valentina, que es un concepto que aparece allí muy fuerte? Entonces, la pregunta que el historicismo no puede responder de forma solvente es: ¿qué hacemos con lo extraño? Lo primero que tenemos que hacer hoy, de forma, si se quiere, un poco pedestre, no puedo entrar a un análisis fenomenológico de lo extraño por términos de tiempo, es tratar de responder a qué llamamos extraño, ¿sí? ¿Qué es eso de lo extraño? ¿Cómo definir esto de lo extraño? Y decimos que lo extraño es aquello que no podemos inteligir de manera inmediata. Lo extraño es aquello que no podemos inteligir de manera inmediata. César, una pregunta. ¿Será que puedes volver un segundito a la diapositiva anterior, por favor? Sí, claro que sí. Sí. Qué pena que quedó mal digitado. Entonces, lo extraño es aquello que no podemos inteligir de manera inmediata. Pero lo extraño tiene otra característica fundamental,
Y es que lo extraño nos toma por asalto. Lo extraño nos toma por asalto. Ya, ¿puedo moverme a la otra diapositiva, Valentina? Sí, ya, gracias. No, a ti. Entonces, miren, tenemos dos características. Lo extraño, o podemos definirlo así. Lo extraño es aquello que no podemos inteligir de manera inmediata y nos toma por asalto. Entonces, característica fundamental de lo extraño es que rompe la linealidad temporal. Característica fundamental de lo extraño es que rompe la linealidad temporal. ¿Listo? Uno de los filósofos que más trató de pensar este cuento de lo extraño en el siglo pasado, antepasado, fue sin duda Hegel. Particularmente en la fenomenología del espíritu. ¿De acuerdo, Valentina? Entonces, voy a tratar de explicártelo así sin entrar a explicar propiamente Hegel. ¿De acuerdo? ¿Listo, Valentina? Voy a tratar de ponerlo muy sencillo. Hegel es un filósofo que está hablando con la literatura muchísimo. Hay una tarea que uno debería hacer antes de leer a Hegel y leer, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha. Es sorprendente que cuando uno abre la fenomenología del espíritu, abundan las referencias a esta obra literaria. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene eso de importante? Que si ustedes van y leen El Quijote de la Mancha, van a encontrar allí una experiencia de lo extraño. Allí hay una experiencia de lo extraño muy particular. A mi parecer, uno podría leer El Quijote en clave de una experiencia de lo extraño. Y Hegel sabe muy bien que efectivamente en esa obra hay una experiencia de lo extraño. Pero lo fundamental de alguna manera del Quijote es que es una especie de caminante, ¿no? Que no se detiene. Y Hegel está pensando que efectivamente los movimientos, Valentina, de la conciencia son movimientos para aprender lo extraño. Los movimientos de la conciencia son movimientos para aprender lo extraño. Aquí aparecen dos tipos de extrañamiento, ¿de acuerdo, Valentina? El extraño que es uno mismo y el extraño que es el otro. Son dos tipos de extraño. Yo soy un extraño para mí mismo y el otro es un extraño para mí y él es un extraño para sí mismo. Entonces, lo que trata de aprender la conciencia son esos modos de extrañamiento constitutivo. En ese sentido, a mi parecer, de alguna manera, Hegel entra en pelea con Kant. Porque la conciencia kantiana tiene una esperanza que yo no voy a poner aquí en tela de juicio. ¿De acuerdo, Valentina? Y es que la conciencia kantiana está segura de que puede aprender lo extraño, en tanto que puede proyectar en lo extraño algo que la conciencia pone en eso extraño. De esa manera se supera el extrañamiento entre el sí mismo y el otro. Pero Hegel cree que eso es una manera inadecuada de acercarse a lo extraño. Entonces, ¿cuáles son los tres movimientos de lo extraño en la fenomenología? Inicialmente, la conciencia debe superar el extrañamiento frente al objeto. Entonces la conciencia se apropia de los objetos que le aparecen frente a ella. ¿Cómo se apropia la conciencia de los objetos que le aparecen frente a ella? Por vía kantiana. Hasta ahí Hegel sigue a Kant. No quepa duda. Yo aprendo los objetos del mundo en tanto que puedo proyectar en ellos algo. Pero Hegel dice, ese modo de superar el extrañamiento no es correcto. Más bien, no es completo, porque hace falta que ese objeto
se manifieste de una manera muy particular para que efectivamente yo pueda superar ese extrañamiento frente a ese objeto. Entonces dice, el objeto tendrá que devenir como vida. Lo que la conciencia quiere no es el objeto meramente representado que es absolutamente inerte. La conciencia quiere un objeto que sea vida, porque la conciencia desea vida y solamente podrá reconocerse a sí misma en tanto que hay vida. Pero Hegel llega todavía más lejos y dice que con el objeto, así él devenga vida, no se alcanza algo fundamental: autoconciencia. La autoconciencia es el movimiento según el cual la conciencia se enfrenta a otra conciencia que se reclama a sí misma como vida. Es decir, aquí aparece el otro. Entonces, entender el objeto como representado no supone mayor problema. La conciencia puede tomarlo. Eso es lo que vamos a ver con Descartes y Kant. Fácil. Cuando el objeto aparece como vida, es mucho más complicado, porque la conciencia se enfrenta a algo que él va a llamar fuerza. Y Hegel tendrá que entrar a explicar qué es eso de la fuerza, cómo acaece ese movimiento de la fuerza y cómo ese movimiento de la fuerza constituye la propia conciencia que trata de devorar esa fuerza. Pero si yo, por ejemplo, imaginen que tengo aquí enfrente una manzana, si yo me trago la manzana, pues la manzana no se va a oponer, la manzana se deja comer. Pero cuando yo me encuentro con otro, la cosa no es así y efectivamente me tengo que reconocer frente a otra conciencia que se reclama a sí misma como vida. Y es aquí que hay un doble movimiento. ¿Cuál es el doble movimiento? Hegel. Estoy explicando Hegel, perdónenme muy a las patadas, pero aquí hay un doble movimiento. El movimiento de salida y el movimiento de regreso, de retorno. Cuando yo me he encontrado, Hegel en términos técnicos va a llamar a esto la duplicación, la duplicidad de la conciencia. Cuando yo me he encontrado con una conciencia que se reclama a sí misma como vida, esto me obliga a salir de mí y a tratar de aprender a ese otro como una conciencia que se reconoce a sí misma como siendo vida. Por supuesto que esto no es armónico. Es aquí donde aparecen los párrafos más comentados de la fenomenología del espíritu, que es la lucha amo-esclavo. Las dos figuras de la conciencia podríamos llamarlo amo o esclavo. Y los dos están peleando por algo, porque sean reconocidas y poderse afirmar en su deseo. Y es allí donde lo extraño se aprende como extraño y me modifica, a mí mismo. Yo solamente me puedo reconocer como un sí mismo en tanto que otro se reclama como un sí mismo. O más bien, diría Hegel, solamente me puedo reconocer como un sí mismo en tanto el otro se afirma como un sí mismo. ¿Qué significa afirmarse como un sí mismo? Perdón. ¿Qué significa afirmarse como un sí mismo? Fácil, afirmarse en el deseo. De aquí que antes, mucho antes de Hegel, el problema en el Leviatán de Hobbes fuera este mismo, pero la forma de solucionarlo no va a ser el elevarse al espíritu absoluto hegeliano, sino que sea el contrato social. Este problema del deseo aparece particularmente entre el capítulo 13 al capítulo más o menos 18, si la memoria no me engaña, de El Leviatán de Hobbes. Pero reitero, Hobbes va a tratar de resolver el problema por vía del contrato social. Hegel no quiere arreglar el problema por allí, o más bien Hegel no quiere solventar el asunto por allí.
Pero dice, ¿qué es afirmar? ¿Qué significa que un sí mismo se afirma? Que se reconoce en su deseo como sujeto deseante. Y es allí donde el contacto con el otro me lleva a reconocerme incluso como un extraño para mí mismo y mi propio deseo. Solamente puedo reconocerme como un sí mismo en tanto que hay un otro. Entonces, los movimientos que he puesto aquí, en cada uno hay un modo de aprendizaje de ese extrañamiento, de ese extraño. Por supuesto que Hegel va a cometer algo que va a ser muy caro a la fenomenología del espíritu y que de alguna manera Gadamer trata de esquivar, pero a mi parecer es posible, como dice Van der Veldt, Gadamer no esquive totalmente, y es que indudablemente este movimiento de conciencias deseantes que ya se han afirmado como extrañas para el otro y para sí mismas, ¿no? Pasa aquí una cosa fundamental, y es que Hegel cree que la dialéctica puede, perdón, la contradicción puede superarse en el absoluto. El absoluto es una figura de la conciencia en la cual estas conciencias reconocidas en su propio deseo se lanzan a la historia. Claro, porque si ustedes se dan cuenta, amo y esclavo son figuras abstractas de la conciencia. Pero cuando aparece efectivamente ya no conciencias abstractas, sino conciencias concretas en la historia. Entonces, pongamos ejemplos muy sencillos. En la historia se da la lucha entre el Estado y los ciudadanos. Tan sencillo como eso. Mientras Hegel puede, en un primer movimiento de duplicidad de la conciencia, decir, amo y esclavo son figuras abstractas de la conciencia, cuando aparece la historia, cuando aparecen los hombres encarnados, cuando los deseos son encarnados y los hombres salen a la calle a matarse porque sean reconocidos en un derecho, al interior de un Estado, ya la cosa no es así nomás. Entonces Hegel sabe que estas contradicciones podrían superarse en el absoluto, es decir, en la historia. La historia es el campo de batalla, pero a su vez el lugar donde las contradicciones podrían superarse. Y allí los extraños de alguna manera se hacen familiares. ¿Se acuerdan que Gadamer les hablaba de eso? Entonces, aquí aparece otro concepto, conciencia histórica. ¿Qué es esto de la conciencia histórica? El reconocer y el ser reconocido como un sujeto determinado por el pasado, pasado que se manifiesta en el presente, y desde este presente el sujeto se lanza a un futuro indeterminado. La conciencia histórica es el reconocimiento de la determinación temporal en cada uno de nosotros. Entonces Hegel cree que efectivamente las luchas se dan en la historia y nosotros nos hacemos agentes y pacientes de esa historia. Y en tanto que agentes y pacientes somos llamados a reconocernos en el pasado, en nuestro presente y lanzarnos al futuro. Por supuesto que Hegel es un romántico, y en tanto que romántico, como trata de indicarlo Gadamer a lo largo de este texto que estamos leyendo, nos dice que hay un peso muy, muy fundamental, muy importante del pasado. Entonces, toda conciencia está llamada a reconocerse en ese pasado. Ahora bien, Gadamer no se conforma con seguir a Hegel, sino que Gadamer dice, el problema de Hegel es que él cree que podemos hacernos conscientes de esto. Y Gadamer dice, no, por eso él inventa una palabreja muy dura, conciencia, histórico, efectual. Es aquí donde Gadamer se separa de Hegel. Es aquí donde él se separa. ¿Por qué Gadamer se separa de Hegel? Ya lo he dicho, porque
Hegel está confiando en que efectivamente en el absoluto, ese superar en la historia es reconocerse allí. Y muy bien, eso es cierto. Pero Gadamer capta algo muy interesante y por eso el título del texto que tenemos entre manos, el significado actual de la filosofía griega, ¿no? Gadamer capta que reconocerse en la historia no es un mero problema de conciencia, sino que reconocerse en la historia excede nuestra propia conciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es la conciencia histórico-efectual? La conciencia histórico-efectual tiene que explicarse en su doble movimiento. Un movimiento que es consciente, un movimiento que es inconsciente. Ay, perdón que escribí, es horrible. Un movimiento que es consciente y un movimiento que es inconsciente. Todos hemos tenido experiencia del movimiento consciente de la historia sobre nosotros. Podemos poner ejemplos muy, muy sencillos, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Vamos bien? César, te quería decir si podías repetir la parte que dice como que se unían los extraños, o sea, en la historia. Otra vez, de acuerdo, sí, mira. ¿Quién me habló? Manuela. Hola, Manuela, no me cierres por favor el micrófono. Vamos a volverlo a hacer. Me voy a volver a la otra diapositiva, ¿de acuerdo? Porque efectivamente esto es complicado y es lo que está debajo del texto de Gadamer. Ya voy a llegar a los griegos, ¿listo? No lo pierdas de vista. Entonces, decimos, Okay. todo el esfuerzo, mira, Manuela, todo tu esfuerzo, digamos, como sujeta histórica, ¿sí? Es tratar de aprender lo extraño. Entonces, te voy a poner un primer ejemplo. ¿Listo, Manuela? Ok. Del cual pueda que te acuerdes o no, aprender el español. Esto es un esfuerzo de aprender lo extraño, porque tú no viniste programada para hablar español, ¿cierto? No, Más o menos. no, te lo enseñaron. No, tú no vienes programada para hablar español. Tú Ok, tienes una bueno. capacidad cognitiva que efectivamente te permitiría hablar una lengua, pero no español. Que tú hables Ok. español es una cosa azarosa. Y lo primero que el niño hace cuando coge la cartilla Coquito o la cartilla Nacholé, yo no sé con qué cartilla te enseñaron, o creo que ya ni siquiera enseñan con cartilla. A mí me enseñaron con la Coquito y la Nacholé. ¿La has visto? ¿Has visto alguna de esas dos cartillas? No, señor. Dile a tu mamá o a tu papá que te muestren la Nacholé o la Coquito. ¿Cuántos años tienen tus papás? Perdóname la pregunta. Mi mamá tiene 47 y mi papá 51, creo. Tu papá pudo haber aprendido con la cartilla Cherry. Pregúntale. Pero Bueno, cuando tú estás aprendiendo, por ejemplo, las vocales, las consonantes, ¿qué estás haciendo? Un esfuerzo por aprenderlo. extraño. Exacto. Tan sencillo como eso. Pero Hegel no la pone tan fácil. Hegel dice, mire, nosotros inicialmente no entramos a aprender la cartilla Coquito, ¿cierto, Manuela? Si tú vas y le preguntas a tu mamá qué fue lo primero que aprendiste del mundo, ¿tú qué crees que te diría? Cuando tú estabas gateando, que se había una pared enfrente de ti y no esquivaba la pared, te pegabas. Tan sencillo como eso. Lo que pasa es que eso no es algo que yo tenga consciente. El niño se golpea o pueda que no se golpee. Puede que esquive la pared o puede que no tenga en cuenta la pared y se golpee y aprenda la mala. A ese primer movimiento, ¿cómo lo voy a llamar? La conciencia de superar el extrañamiento frente al objeto. El niño gatea y se choca con la pared. El niño está aprendiendo el extrañamiento frente al objeto. Ahora, pero el niño también le da hambre, ¿cierto, Manuela? Sí. Descubre que la pared es inerte, descubre que la pared incluso puede ser fácilmente esquivable si tiene más cuidado y aprende a controlar los movimientos de su cuerpo. Todo eso son movimientos inconscientes, todo eso son actos inconscientes del niño. El niño los hace consciente conforme su estructura cognitiva también se va desarrollando, dirán los psicólogos o dirán los pedagogos. Pero el niño tiene un primer impulso, tengo hambre, llora. ¿Qué está aprendiendo inconscientemente?
porque el niño no puede todavía en sentido estricto reconocer esto, es un mero impulso, que si no come, siente dolor. Entonces, ¿qué busca? La vida, busca el pecho de su mamá para amamantarse. O busca, si ya está más grandecito, busca alimento. La vida come. La vida come. Manuela, la vida come. Sí, 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 La sí. vida come vida. La vida come vida. Ahora, hemos dicho que hay un primer movimiento o sea, hay un tercer movimiento, Manuela, ¿listo? Y es el que llamo autoconciencia. La conciencia se da cuenta que comerse la manzana, pues es papas, porque la manzana no me ofrece, o el café no me ofrece ninguna resistencia, me lo bebo. Y así yo no gano verdadero reconocimiento de mí. Entonces la conciencia se duplica y aparece en dos formas, amo y esclavo. Ujú. Pero son figuras abstractas de la conciencia. Es la conciencia representándose frente a otra. Y en amo y esclavo, lo que amo y esclavo buscan es afirmarse en su propio deseo para ser reconocidos como sujetos deseantes. Esto tiene un fracaso. La lucha amo y esclavo termina en el fracaso, porque no hay verdadero reconocimiento. Al amo no le importa morirse y el esclavo tiene miedo de morir y aparece la cultura. Eso se me olvidó decir lo que es fundamental, porque el esclavo trabajando hace la cultura. La cultura no es del amo, la cultura es del esclavo. ¿Cómo el esclavo se inmortaliza en la cultura, haciendo los objetos con los cuales nos movemos en el mundo? Las mesas, las sillas, los vasos. Se incrusta y se hace necesario. Pero, dirá Hegel, cuando yo me reconozco frente a la muerte no hay verdadero reconocimiento, y cuando el otro se lanza a la muerte sin pensarlo, tampoco hay verdadero reconocimiento. Eso nos lanza ya no a una figura abstracta, Manuela, sino que nos manda a la historia. Los hombres están llamados a superar las contradicciones en el absoluto, es decir, en el movimiento de la historia. ¿Qué significa superar? Que efectivamente cada momento histórico es condición sine qua non para un nuevo momento histórico en donde una lucha puede cesar, pero aparece otra. Una lucha puede cesar, pero aparece otra. Cada movimiento histórico es necesario para el otro. Entonces dice Hegel en la larguísima introducción a la fenomenología del espíritu, que son 200 páginas, cuando crece, cuando uno planta en la tierra una semilla, crece una pequeña matica. Y esa matica es la refutación de la semilla. Cuando la matica sigue creciendo y da una flor, la flor es la refutación de esa gran mata. Pero no olvidemos que la flor necesita de la matica y necesita de la semilla. Pero cada uno son modos de superación de una misma conciencia que se está moviendo. Después viene el fruto, y el fruto es la negación de todo, de la flor, de la mata y de la semilla. Y aún así, el fruto no podría ser sin aquellos elementos. Eso es la conciencia histórica. Okay. ¿Ves? Entonces, ¿qué llamo conciencia histórica? Al reconocimiento de que soy determinado por el pasado, determinado en el sentido de que él efectivamente aún me dice algo de lo que soy yo, ¿cierto? Ojo, Manuela, el significado actual de la filosofía griega, ¿cierto? Nosotros reconocemos que los griegos nos heredan algo. Gadamer dice, nos heredan una idea tan sencilla como la idea de democracia. ¿Sí o no? Sí. Nos heredan algo tan sencillo como el problema del diálogo. Eso es griego. Entonces nosotros decimos, podemos reconocernos en ello, en ese legado, porque efectivamente entendemos los movimientos de la conciencia. Manuela, nunca lo olvides. La semilla da origen a la matica, pero la matica ya es una negación de la semilla. ¿Por qué es una negación? Porque la matica es un ser distinto a la semilla. Y a pesar de que nació de esa semilla, es un poco, yo siempre le digo a los chicos, pregúntenle a sus papás.
Claro, la mamá tiene al bebé ahí. Hay una película, Manuela, perdóneme si soy un poco tonto, es una película que se llama Un acontecimiento feliz. Tiene dos traducciones al español, Manuela, un acontecimiento feliz o un feliz acontecimiento. No sé cuál sea la traducción correcta, mi amigo que el cinéfilo me puede corregir. Es una película francesa, es una película muy bonita que sale creo que para el año 2013 en la que se narra la historia de una chica que queda embarazada y estudia filosofía. Y hay una escena muy bonita en esa película en donde pues su hija va a tener una niña, comienza a gestarse, ¿sí? Manuela, comienza a crecer. Y hay una escena muy bonita donde ella se tira al suelo y dice, es que no sé, tengo un alien entre el estómago. Ese cuento, Manuela, perdóname si te suena un poco procasi, y perdóneme si choco un poco con algunos prejuicios de nuestra tradición, que son prejuicios además que tenemos que tratar de modificar. Reitero, no los vamos a eliminar, y no ese es el objetivo, sino modificarlos. Ese cuento de pañales Winnie, que el bebé es una belleza y que uno alza al bebé y todo esos son pamplinas. Uno es un extraño para su mamá. Así uno está en el vientre de la mamá. Y esa película les recomiendo vérsela. Manuela, se titula Un acontecimiento feliz. Explica a Hegel de una manera sencillísima. Creo que ya está libre en YouTube. Un acontecimiento feliz o un feliz acontecimiento. Y ella dice, es que no sé qué tengo aquí. Y se tira al suelo y le da desespero. Y el día que la niña se mueve en el vientre de ella y ella ve como la patada, que sí, que uno dice, ay, entonces, ay, tan tierno que se ve que el niño se movió. No, ella se aterra. ¿Pero qué es esto? ¿Cierto? A nosotros nos pasa lo mismo con la historia, ¿o no, Manuela? Sí. Somos hijos de la historia, pero nosotros a su vez somos una refutación de esa historia, porque somos un ser distinto a ese pasado. Y lo que nosotros llamamos lo familiar, ¿qué es? Lo presente. Pero lo presente también será en un movimiento extraño. Entonces, la conciencia histórica siempre está en un esfuerzo por tratar de reconocerse en ese presente que se hará extraño. Pero Gadamer se separa entonces de Don Hegel, porque Hegel cree que que esto puede en última ser objeto de conciencia, es decir, que yo soy consciente, y Gadamer dice, no, señor. Muestra de ello serían ¿qué, Manuela? Ya lo expliqué, muestra de la inconsciencia que tenemos frente a nuestro horizonte histórico sería ¿qué? Mm, Mira, eh, mira el ¿cómo? tablero, mira el tablero, ¿A la inconsciencia? claro. Muestra la Mm, inconsciencia de nuestro horizonte histórico serían los. no. Mira el tablero, te lo estoy señalando, te lo estoy señalando. Los movimientos, no veo. Los prejuicios, los Los prejuicios. prejuicios. Nosotros no somos conscientes de nuestros prejuicios, y así lo seamos, ¿qué nos puede pasar, Manuela? Pues que no se pueden eliminar. Pero dame un ejemplo y muéstrame qué es lo que, o sea, ayúdame, trata de ayudarte un poquito, ¿listo? He dicho, hay un movimiento, Hegel cree que podemos hacernos conscientes, ¿de acuerdo? Pero Gadamer dice, espere Hegel que como que usted ahí se equivoca. Pues que un prejuicio, ¿qué pasa con un prejuicio si yo no lo puedo quitar, Manuela? Mm, pero sí lo puedo como, sí lo puedo, o sea, puedo comprenderme a mí mismo para, o sea, no sé. Manuela, O te sea, voy a poner otra vez un ejemplo muy sencillo. Manuela, yo soy niña y quedo embarazada es tiempo y voy a embarazar y yo leo mucho Judy Butler. Es decir, yo entiendo todo el desarrollo que se ha, toda la revolución de pensamiento que se ha dado en torno al cuerpo femenino, al derecho que la mujer tiene de decidir. Yo entiendo todo eso. ¿Y qué me puede pasar cuando voy a tomar la decisión de abortar? Que pues, me puede o ganar mi sea, tradición,
que me puede ganar mi tradición y que yo puedo decir en últimas, no, pues sí, yo de a Judy Butler, pero yo no quiero acabar con esta vida porque yo soy cristiana y por más que yo quiera superar eso sigue operando en mí. ¿No les ha pasado? Esto nos pasa a diario a todos. Yo me creo el más liberal, pero termino siendo el más conservador. Es que yo me puedo creer lo que quiera. El problema es que eso no es un problema de conciencia, ¿lo es? Yo no cambio un prejuicio de la noche a la mañana, Manuela. ¿O sí? No, Ah, entonces, ¿cuál es el movimiento inconsciente? los prejuicios. El movimiento o la constitución que el prejuicio tiene en la comprensión que tengo de mí misma y del mundo. Otra cosa es que efectivamente yo pueda poner en diálogo ese prejuicio y tratar de modificarlo. Estoy de acuerdo contigo. Colombia, ¿cuántos años lleva tratando de modificar el prejuicio según el cual las mujeres solo sirven para planchar y lavar? Dime, Manuela. Muchos años. ¿Y ha podido? No. ¿No? Y algunos hombres decimos, ay, sí, fíjese que yo no soy machista. Y cuando llegan a la casa, mamá, sírvame la comida. Oye, pero no que tú has leído Judy Butler, Simone de Beauvoir, que tú has leído a Flores Thomas, que tú has leído todos los desarrollos del feminismo y mira lo que estás haciendo, tú pones a tu mamá a servirte. ¿No que eres tan revolucionario? ¿Lo has visto? Sí. El texto se explicaba solito, con ejemplos de la vida. Entonces, mira, Manuela, Gadamer dice, ojo, hay un movimiento que es consciente. ¿Cuándo se nos hace consciente la historia, Manuela? Que esa es una vaina bien tenaz, ¿no? ¿Cuándo se nos hace consciente la historia? Cuando la leemos. Pongamos casos más fehacientes. Te voy a poner uno. ¿Listo? Te voy a poner uno. Muy duro, ¿de acuerdo, Manuela? Pero tú me perdonas, ¿listo? Ok. Pero me perdonas seguro por el que voy a poner. Ok. Las mujeres se han hecho conscientes de lo arbitraria que ha sido ciertos prejuicios de la tradición con ellas cuando comenzó a hacerse visible, porque venía ocurriendo hace mucho, que las mujeres eran golpeadas y asesinadas. Ahí se hace consciente uno. Esa es una forma, ¿de acuerdo? Leyendo es otra manera, ¿sí? Esa es otra manera, no la descarto. Yendo al teatro, yendo al cine, ¿cierto? Sí, todas esas. Pero en Colombia pasó algo, lo habíamos leído, ¿cierto, Manuela? Lo habíamos leído, hemos leído mucho sobre el maltrato de la mujer. Lo habíamos visto incluso en nuestras casas, ¿por qué no? ¿O no, Manuela? Yo he escuchado a más de un estudiante diciendo, no, yo tengo un hermano y mi mamá le sirve a mi hermano. Pero mi mamá parece que no es consciente de esto, sino que mi mamá lo sigue haciendo. ¿O no? O sea, cuando se vive. Claro. No. Cuando se vive, claro, nosotros vivimos ese movimiento consciente, pero ese movimiento se hace consciente en el sentido más estricto cuando hay una ruptura con algo. No necesariamente, pero cuando uno rompe con algo como que, uy, mire esto. El proceso de paz, por ejemplo. Ese fue un movimiento, digamos, un movimiento que pretendía ser consciente a algo. Pero hay un movimiento inconsciente, ¿cierto? Yo voto por la paz. Yo quiero que no haya más asesinatos en Colombia, ¿cierto? Pero termino votando por un partido tradicional que echa por tierra el proceso de paz. Movimiento inconsciente. La tradición y sus prejuicios, tanto positivos como negativos, Manuela, porque hay unos positivos, ¿cierto? La tradición también me ha heredado cosas muy bellas. Por ejemplo, la Revolución Francesa me hereda la idea según la cual soy un sujeto de derecho. Hay una universalidad del derecho. Soy un sujeto con libre expresión, ¿cierto, Manuela? Eso es fantástico. Cuando tú estudiaste ¿en qué grado estudiaste Revolución Francesa, Manuela? En noveno, creo.
Octavo. en octavo. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque era de mis clases favoritas la Revolución Francesa. Fue de las clases que más me gocé en la escuela. Entonces tú dijiste, ¿eso nos heredaron los franceses? ¿Con todos sus errores? Sí, pero también nos ha heredado malas cosas, ¿cierto? Digo, prejuicios negativos, ¿cierto que sí? ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Se entienden los dos movimientos? Y a eso le llamamos como conciencia histórico-efectual. La conciencia histórico-efectual, con este concepto mentamos el fenómeno según el cual somos conscientes e inconscientes del influjo de la historia en nosotros. Entonces, cuando leemos es muy brutal, ¿cierto, Manuela? Porque somos conscientes, estamos leyendo el texto, ¿sí o no? Pero a su vez somos inconscientes. ¿Les ha pasado? Mis ejemplos son suficientemente ilustrativos, chicos. Manuela tiene toda la razón. Uno también se hace consciente de la historia leyendo, viajando, escuchando muy buena música o también mala música. Uno se hace consciente de muchas maneras del influjo de la historia sobre uno. Pero hay otros modos de hacerse muy salvajes. Por ejemplo, cuando nos privan de derechos y decimos, oiga, los franceses que se hicieron matar por los derechos y hoy en día nosotros carecemos de derechos, no podemos hablar porque desafortunadamente están asesinando chicos, entran a la casa en Swatch y los van asesinando. ¿O no? ¿Sí o no, Manuela? Sí. Y hay un prejuicio de nuestra sociedad muy fuerte, ¿o no? Aquí siempre matan a alguien por algo. Y no hemos podido acabar ese prejuicio, sí. Y es No. un prejuicio heredado de una tradición que ha justificado el asesinato. Y no lo hemos podido cambiar. Así muchos digamos, no, la paz, pero después, no, pero lo mataron por algo. Espere, algo pasa ahí. Chicos, hasta aquí se entiende mejor lo que Gadamer dice en las más o menos 3 primeras páginas. Chicos, ¿se entiende o hay alguna pregunta? Chicos, por favor, contéstenme, se lo ruego. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo? ¿Se entiende mejor? Yo me quedé pensando en un ejemplo de la lucha del amo-esclavo, como hablando del Sí, movimiento y de la salida del movimiento de retorno. Y no sé, quedé confundida como entre dos ideas. La primera, cuando tú hablabas que el esclavo hacía la cultura, y la otra en que, no sé, como que entendiendo esto, si el esclavo, o sea, como se afirma al mismo como esclavo, entonces el amo se puede afirmar al mismo como amo, o no era así. claro, ven. Tienes toda la razón. Yo no quería entrar por allí, pero lo voy a explicar un poco, ¿sí? Me está hablando, perdóname, ¿quién? Sofía, Sofía, ¿sí? sí, Hola, Sofía, muy buenos días. Me alegra mucho escucharte y me alegra que te hayas animado a hablar, ¿vale? Siempre recuerda que este espacio es tuyo. Mira, Sofía, el señor tiene un problema muy brutal y es que siendo una especie de temerario, no puede realmente reconocerse en el otro, porque se lanza a la muerte sin pensar en la vida. En la muerte no hay reconocimiento, ¿sí? No lo hay. Entonces, cuando el esclavo se echa para atrás y comienza a trabajar para salvar su vida, ¿sí? Hay una afirmación de él en el trabajo, pero esa afirmación es incompleta porque en últimas el Señor no lo reconoce sino como alguien que produce algo, pero no como un otro auténtico. Y el Señor lo único que hace es tragarse lo que el esclavo produce, pero no hay un verdadero reconocimiento. Sofía, si tú lees la fenomenología del espíritu, hay un capítulo muy raro. Lo que pasa es que además la fenomenología es durísima de leer, pero tiene un capítulo muy raro que se titula El lenguaje del perdón, o más bien, el capítulo sobre el perdón.
¿Sí? Sofía, Sí, ¿me sigues? ¿Ahí me sí, vas sí, sí, siguiendo? Entonces, mira, sí. porfa, ve hablándome porque es que me cuesta mucho, ¿sí? Pero mira, he dicho, no hay verdadero reconocimiento en estas dos figuras. Una se lanza a la muerte sin importarle la vida, y el otro, por miedo a la muerte, se repliega. Ahora, el esclavo produce los objetos de la cultura y el amo los traga. Pero allí no hay verdadero reconocimiento. Entonces tú dices, ¿dónde puede haber un reconocimiento recíproco o por lo menos un esfuerzo? En el perdón, Sofía, Ok. dice Hegel. ¿Por qué? Lo voy a explicar muy, perdóname la expresión, como dice mi hija, a la maldita sea. Sofía, cambia las dos conciencias de amo y esclavo. Y ahora pon una conciencia activa y una conciencia inactiva. ¿Sí? Sí, La conciencia activa quiere hacer, pero cuando uno actúa, ¿qué le pasa? Cuando uno actúa, ¿qué le pasa, Sofía? Te pasa la de Chespirito. ¿Tú viste el Chavo del 8? sí, Chanfle, me equivoqué. ¿O no? Cuando sí. actúo, me equivoco. Y la conciencia no actuante, ¿qué le dice a la conciencia actuante? No actúes. Y se inhibe de actuar. Pero ¿cuál es el pecado de la conciencia no actuante? Que ya está actuando y no quiere reconocerlo. Y tú dirás, pero ¿cómo así si dice que no actúe? Claro, cuando habla está actuando. Ya está haciendo algo. Decir, no actúes. Entonces Hegel dice, cuando estas dos conciencias reconocen que efectivamente una se lanza a actuar y comete la embarrada, pero la embarrada de la otra es que se niega a actuar y ya está actuando, y las dos se reconocen en su falibilidad, allí, no porque esto sea completo en el sentido estricto, Sofía, allí pasa algo. Y es que tú reconoces que te equivocas y yo reconozco que me equivoco. Y allí hay una experiencia diferente de reconocerme frente al otro. Cuando yo me enfrento contigo, ¿qué veo? No tus errores, sino que veo los míos. Y cuando tú me ves a mí, ves tus propios errores. Errores. Ya entendí. Y por eso, aunque seguimos siendo extraños, ¿cierto? ¿Cierto que seguimos siendo extraños? Sí. Nos reconocemos en cierta familiaridad. Los dos somos sujetos que pueden actuar, o que podemos actuar, pero también reconocemos que actuando nos vamos a... Equivocar. Pero eso me transforma brutalmente. Por ejemplo, ¿en qué me transforma, Sofía? En dejar de mirar, como dice la sentencia bíblica, la paja en el ojo ajeno, ¿cierto? Sino que la paja está en mi propio ojo. Es muy fácil pararse y decir es que él es un idiota, un tonto, ¿sí? Y si te miras, por un instante te miras, te darás cuenta que eres tan falible como el otro. Pero Hegel sabe que esto es demasiado endeble. Y por eso tiene que salir ¿a dónde? Al derecho. Pero yo no voy a ir hasta el derecho, ¿de acuerdo? Listo. Gracias, César. ¿Pero se entiende mejor? Sí. Listo. Entonces, espérame, Sofía. Vamos a hacer ahora una cosa. Les voy a proponer otra cosa. Ya hemos entendido, yo creo que la mayoría de los conceptos. Yo les iba a hablar de Van der Fels, pero ya son las 8:13, entonces no me voy a ir al análisis fenomenológico de lo extraño en Van der Fels. Voy a dejarlo de lado por tiempo, pero les quiero compartir algo. ¿Listo, Sofía? Listo. Les voy a compartir una cosa. Gadamer dice, bueno, ya tenemos las pistas para saber esto del significado actual de la filosofía griega. Ya sabemos, ¿cierto, Manuela? Que tenemos que hacer un esfuerzo por mantenernos en apertura a ese pasado, ¿cierto, Sofía? Tenemos que hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo consiste en que efectivamente nos mantenemos vigilantes de nuestro propio horizonte, de nuestros prejuicios, que los podemos transformar gracias a la experiencia de encuentro con lo extraño. Solo podemos modificar nuestros prejuicios cuando nos exponemos a lo extraño. En eso Gadamer es un hegeliano brutal,
Pero le dice a Hegel no, cuando Hegel cree que esto es de mera conciencia. Ya hemos dicho, ¿cierto, Sofía? Que esto no es de mera conciencia y que en muchas ocasiones, en muchos momentos de nuestra vida, más bien lo que hay es una gran inconsciencia. ¿Cierto, Sofía? ¿Cierto? ¿Sí, me siguen? No me den solo, se los ruego, háblenme, por favor, se los ruego, se los suplico, estén hablando, no se reserven palabra. ¿Listo, Laura? Sí, profe. Ahora vamos a poner ejemplos de cosas que nos heredaron los griegos. ¿Listo? ¿Les parece? Ahora, yo voy a tratar de hacer el esfuerzo de mostrarle que los griegos efectivamente aún tienen sentido en nuestro horizonte histórico. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Están Listo. viendo mi pantalla? Está cargando. Ok. Espérenme que creo que compartí el textico que no era. Denme un segundo, chicos. Es que les quiero compartir una cosa que me parece muy ilustrativa, para que ustedes se den cuenta lo que Gadamer quiere exponer, ¿sí? Me avisan cuando cuando haya cargado, ¿listo? Ya cargó, profe. Listo. Entonces les voy a leer esto, ¿de acuerdo? Por favor, no me dejen solo. Yo no quiero que estén además aburridos. Espero le vean tanto sabor a este texto como yo se lo veo. Es muy rico de leer. Entonces dice, yo me hago una pregunta muy tonta que creo que alguna vez discutimos. ¿Por qué Platón escribió diálogos? Póngale cuidado. Para dar respuesta a este interrogante podemos seguir a Leo Strauss, en particular su obra titulada La ciudad y el hombre. Aquí el filósofo insiste en una idea fundamental. En los diálogos de Platón existe, no lo dudemos, una estrecha relación entre lo literario y lo filosófico. ¿Qué papel juega lo literario? Lo literario es una forma peculiar de entablar un tipo de comunicación que transmite un mensaje. Ahora bien, la comunicación es una manera de convivencia, es decir, cito a Strauss, en su forma superior la comunicación es la convivencia. Hasta ahí la cita de Strauss. Para Strauss, la incesante búsqueda de la verdad por parte del filósofo no es una empresa solitaria. En efecto, el anhelo de reservar de desvelar la aletheia, es decir, la verdad, es común. Entonces, la búsqueda es común porque se hace a través de la comunicación. En este sentido, cito de nuevo Strauss, el estudio de la cuestión literaria es una parte importante del estudio del significado de la filosofía. La cuestión literaria bien entendida interroga la relación entre la sociedad y la filosofía. Cabe recordar que el Sócrates retratado por Platón se encarga de pensar junto a Fedro la cosa misma de la escritura. Así en el Fedro se señala que la escritura es un fármacon, es decir, una especie de medicina que en vez de aliviar, de mostrarse como una cura, es en realidad un veneno. La escritura no es una cura contra el olvido. Al contrario, la escritura causa el olvido y deja la intemperie la verdad. Cualquiera puede acceder a ella y malinterpretarla. Quizás esto explique por qué Sócrates no escribió jamás nada. Me voy a saltar la larguísima cita del Fedro y la explicación que alguna vez di en un artículo sobre esta cita, en donde se cuenta el mito de la escritura, y me voy así, aquí abajo. Así las cosas, a tenor de Leo Strauss, debemos preguntar si Platón conoció los peligros a los que está expuesto lo escrito. Y miren la pregunta que yo me hago aquí. Si Platón conoció los peligros a lo que está expuesto lo escrito, es que cualquiera pueda malinterpretarlo, ¿cierto? ¿Por qué escribió diálogos? Señala el autor de La ciudad y el hombre, que los diálogos son una forma de escritura que supera los defectos de los escritos. Cuidado con esta diferencia, chicos. Es decir, entre la escritura y los escritos. Demos paso a la voz de Leo Strauss. Cito a Strauss. Los escritos son esencialmente imperfectos porque son accesibles a todos los que pueden leer, o porque no saben a quién hablar y ante quién permanecer en silencio, porque dicen las mismas cosas a todos. Podemos concluir que el diálogo platónico dice distintas cosas a distintas personas, no de forma accidental como sucede con todos los escritos, sino porque fue creado de modo tal que diga distintas cosas a distintas personas, o por el hecho de que es irónico de raíz. Y agrega nuestro autor, el diálogo platónico, si se lee de forma adecuada, revela poseer la flexibilidad o la adaptabilidad de la comunicación oral. Sócrates sugiere qué significa leer un buen escrito de forma adecuada en el Fedro cuando describe el carácter de un buen escrito. Un escrito es bueno si obedece a la necesidad logográfica,
a la necesidad que debería gobernar la escritura de discursos. Cada parte de un discurso escrito debe ser necesario para el todo. El lugar donde ocurre cada parte es el lugar donde es necesario que ocurra. En pocas palabras, el buen escrito se debe parecer al animal sano que puede hacer bien su tarea. La tarea propia de un escrito es hablar a algunos lectores y guardar silencio ante otros. Salto una larga cita. Pero Strauss va más lejos aún, por lo que introduce una nueva diferenciación. En efecto, en el texto titulado Sin ciudades no hay filósofos, insiste en la necesidad de diferenciar que en los diálogos platónicos se conjuga lo exotérico y lo esotérico, lo exotérico y lo esotérico. Lo exotérico se refiere a la enseñanza pública a la cual potencialmente todo lector podría acceder, pero está lo esotérico, esto de la enseñanza secreta. Esta enseñanza secreta se transmite a través del mito, el cual no le habla a toda el alma, a toda alma, pues implica ejercitar la capacidad de escucha profunda y atenta. Sofía. Dime, César. Sofía, perdón la confianza. ¿Se entiende por qué Platón escribió diálogos? Si no, Sí. dime fresca, o sea, lo No, hacemos. sí. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Pues como para que nos podamos hacer como pues responder a la pregunta que se le hace al texto. Platón escribió diálogos para que no lo mataran, Sofía. Aquí hay un problema político, Sofía. ¿Se acuerdan que una vez les dije por qué condenaron a Sócrates a muerte y no a Platón? Respuesta, a Platón no lo condenan a muerte porque escribió diálogos, Sócrates no. Aquí hay un componente político muy fuerte. Entonces Leo Strauss nos dice, Sofi, que en los diálogos de Platón tenemos lo exotérico y lo esotérico. Sofi, ¿es cierto que cualquiera puede leer un diálogo de Platón? Pues Sí, yo siento que no mientras sepa, cualquiera. sí, cualquiera puede ir a la Luis Ángel Arango, decir, deme el volumen 1 de los diálogos de Platón, yo me quiero leer la Apología. Mientras haya traducción del griego antiguo al español y este lector potencialmente entienda el español, ¿puede leerlo? Pues sí puede leerlo, pero de pronto no entenderlo Ah, vale, 100%. pero fíjate que lo puede leer, sí, pero otra cosa es que desvele el mensaje oculto en el diálogo, lo esotérico. Y eso sí implica hacer lo que hemos visto hoy en clase, ¿o no? Ahí sí viene lo que me dice, buscar la pregunta, poner en juego mis prejuicios, hacer fusión de todo eso que es una cosa pero brutal, porque lo esotérico es extraño, ¿o no? Y como hay gente que rehúye lo extraño, no se le abre el texto. Ahora, Sofi, ¿esto nos dice algo hoy en día? Sofi, ¿esto nos enseña algo hoy? Pues aprender a leer como y entender los textos. Sofi, ¿tú crees que en un país como Colombia uno no necesita tener cierto esoterismo? Sí, Ah, ¿les enseñan algo los griegos? sí, En un país en donde desafortunadamente alguien hace una crítica y cree que cuando es una crítica no estamos preparados para ello y entonces las respuestas hay que acabarlo. Hay maneras de hacer crítica en donde lo filosófico se funde con lo literario, ¿cierto? ¿O no, Sofi? sí. Igual siento que es algo que igual, o sea, estaba pensando con lo que estás diciendo y deberían enseñar como este tipo de cosas en el colegio para desde el colegio aprender como a entender Un los textos diálogo, por en vez de ejemplo. esperar hasta
hasta la universidad para poder entender, sí, como lo más simple que es un diálogo entre personas que hacen todos los días. A mí me parecen tan bonitos los diálogos, Sofi. Me parecen preciosos y si algún día quieren hacer algo esotérico, háganlo. Ustedes no se han dado cuenta, por ejemplo, que muchos autores escriben en seudónimo, se valen del mito, se valen de la metonimia, se valen de las metáforas para expresar cosas que solamente lectores genuinos pueden entender. Y otros pasan por encima como, me leí eso, pero ¿sí te has dado cuenta, Sofi? O sea, Sí, completamente. aquí hay alguien que estudia literatura. Alguien que estudie literatura entiende esto, pero a bocajarro. Y eso se lo heredamos a quién, Sofi? A los griegos. ¿No te parecen lindos los griegos? Dime si no son lindos los griegos, Sofi. Sí, sí No son, ¿verdad? solamente te enseñaron de la democracia como termina Gadamer, no solamente te donaron un sentido de la amistad y la solidaridad, sino que además te dijeron, mira, hay una forma de escribir que te permite mandarle mensajes a la gente buena onda, a la gente que piensa, a la gente que quiere cambiar esto. Y que esos mensajes tienen que ser ocultos para personas que efectivamente no estén preparadas para esto. Recuerda que la verdad en la boca de un hombre o en la cabeza de un hombre que no la entienda es como un cuchillo en el arma de un niño pequeño, ¿o no? Los griegos nos heredaron algo fantástico. Sofi, te voy a leer esto, ¿listo? Les voy a leer esto. ¿Me dan permiso? ¿Les parece? ¿Me acompañan? ¿Sí, me acompañan, chicos? Sí, señor. Sí, ¿Cómo señor, pero leer un César, diálogo una de cosita Platón? antes. Gracias. Dime. No, pues nada con respecto a la clase, es que Valentina me escribió que tuvo un problema con el Teams, que por eso se le salió y no se ha podido volver a meter. Pero no, yo no sé qué habrá sido. Sí, yo tampoco me dijo que reinició el computador y todo y no la deja volverse a meter la sesión. Entonces, pues que te avisara, por favor, Vale, no hay si problema. notas esa ausencia. Vale, Listo. muchas gracias. Gracias. Sí, la había notado, pero no quería molestar. ¿Están viendo todos mi pantalla? ¿Sí? Sí, Sí, pero sí. Sí, ¿Cómo señor. leer un diálogo de Platón? Los diálogos de Platón pueden ser leídos por cualquiera. Lo exotérico está a disposición de todo. Ya lo hemos dicho, ¿cierto, Sofía? Empero un diálogo de Platón no es comprendido por cualquiera. Lo esotérico solo llama a unos cuantos. El diálogo se le abre a un alma particular, a un alma que comprenda la lectura. Es un esfuerzo genuino de diálogo. Esto es, de permitir que la obra le hable y le haga el llamado, que reconozca su ignorancia, en consecuencia, ser capaz de asumir que el otro puede tener la razón. Entonces, ¿qué es leer? Al respecto me cito a mí mismo. Leer en su sentido más radical, leer es en su sentido más radical la ejecución del sentido del texto, porque el lector tendrá que dejar hablar de nuevo este horizonte. De entrada, el texto permanece en silencio, cerrado, hasta que el lector en la experiencia de la lectura trata de hacerlo hablar, porque dejarlo ser es un poco desvelar el sentido que habita el lenguaje que somos. Empero, hacer hablar es dar la palabra con el propósito de escuchar lo que el otro, el texto, tienen que decirnos. Entonces, cuando hay una lectura exotérica, cuando uno cree que tiene la razón y el texto no tiene nada que contarle a uno, pero hay una lectura esotérica cuando uno de facto descubre que el texto le dice a uno. Entonces, ¿cómo leer un diálogo de Platón? Escuchemos de nuevo a Delgado, que siguiendo a Gadamer afirma, sí, es cierto, leemos textos, pero también en la misma radicalidad nosotros nos imbrincamos como textos que pedimos ser leídos, pedimos ser puestos en juego en la auténtica ejecución del sentido que reclama nuestro ser en la historia. De este modo somos auténticos lectores de nuestra vida acogida en el lenguaje, en la pluralidad de narraciones compartidas que acontecen de nuestro experienciar de mundo de la vida. Por el momento, Gadamer nos obliga a enfrentar la radicalidad de la experiencia de la lectura como diálogo, la constitución ontológica de la experiencia de la lectura, que está en el diálogo en el que se exponen los horizontes con el propósito de poner en movimiento el juego de pregunta y respuesta en el que se hace carne el experienciar de la palabra con lo otro.
con los textos. Gadamer se refiere a este juego con una expresión más precisa, la lógica de la pregunta y la respuesta. Por lógica debemos entender el movimiento dialéctico de la conversación que pone en marcha porque alguien, el texto, nosotros, la tradición, dispara al mundo la constelación de sentido que es interrogada por aquel que quiere comprenderla. Los horizontes desplegados, los horizontes buscados por el lector son respuesta a la pregunta que ponemos en juego con el propósito de comprendernos en la trama histórica. Si alguien de pronto se quiere acercar a esto un poquito más, en la biblioteca está mi libro sobre qué es leer. Allí en la biblioteca, en el 4º piso, lo pueden encontrar, que es el texto al que estoy haciendo referencia. Sofi, vamos a entender otra cosa, a ver si los griegos nos heredaron otra. ¿Listo? ¿Me acompañan o no? Sí. Sobre la ironía socrática. Vamos a ver qué eso es la ironía. Para entender qué la ironía y qué papel juega en los diálogos de Platón, es fundamental de nuevo ir a Leo Strauss. Iniciemos con el examen de un prejuicio común, a saber, la ironía es un vicio, prejuicio impulsado por Aristóteles. Para el estagirita, la ironía debe ser aquilatada como un tipo, cito, de simulación o falsedad. Aristóteles, en consecuencia, interpreta el hábito de la ironía ante todo como un vicio. Pero Strauss inmediatamente muestra su insatisfacción frente a este prejuicio negativo con el cual se entiende la ironía, razón por la cual introduce una corrección medular. La ironía no es el ocultamiento de acciones malignas o vicios, sino más bien de acciones buenas o virtudes. El hombre irónico, a diferencia del presumido, resta importancia a su valor. Si la ironía es un vicio, se trata de un vicio digno. Si se la utiliza de modo adecuado, no es un vicio en absoluto. El hombre magnánimo, el hombre que se considera a sí mismo digno de grandes cosas, cuando de hecho lo es sincero y franco, porque está acostumbrado a ubicarse en un plano superior y sin embargo es irónico en sus intercambios con el común de la gente. ¿Qué más nos heredó, por ejemplo, un griego como Platón? ¿Sofi? ¿Qué más nos heredó? Chicos, ¿qué más nos heredó Platón? La ironía. Claro. ¿Qué es la ironía? ¿Qué es la ironía, Catalina? Te estoy señalando. La ironía no es el ocultamiento de acciones malignas o vicios, sino más bien de buenas acciones o virtudes. El hombre irónico, a diferencia del presumido, resta importancia a su valor. ¿Has visto hombres irónicos en este sentido? ¿Sí? Pues sí. Por ejemplo, ¿quién? No sé, pero no puedo pensar en un ejemplo. Pero sí, Sócrates. Sócrates siempre lucía frente a su interlocutor como el que no. Catalina. Sócrates siempre lucía frente a su interlocutor como el que no. ¿Como el que no sabía? Claro. ¿Es irónico? Sí. Claro. ¿Y nos lo heredaron los griegos? Claro. El problema es que nosotros entendemos la ironía por sarcasmo, por humor negro, tenemos un prejuicio tenaz que efectivamente es heredado de Aristóteles, ¿cierto, Catalina? Nos dice Leo Strauss, pero la ironía tiene un uso distinto, ¿cierto? Y los diálogos de Platón nos lo muestran. Miren esto tan bonito que dice Sócrates, Strauss. La ironía es entonces el ocultamiento noble del propio valor, de la propia superioridad. Podríamos decir que se trata de la humanidad propia del hombre superior. Para no herir a los sentimientos de sus inferiores, evita mostrar su superioridad. La forma máxima de superioridad es la superioridad en sabiduría. La ironía en su sentido superior será el ocultamiento de la propia sabiduría, es decir, el ocultamiento de las propias ideas sabias. Esto puede tomar dos formas, o bien expresar acerca de un tema sabio aquellas ideas, por ejemplo, ideas generalmente aceptadas, que son menos sabias que las propias ideas, o bien abstenerse de expresar idea alguna acerca de un tema sabio.
basándose en que uno no posee un conocimiento acerca del tema y por lo tanto solo puede plantear interrogantes, pero no ofrecer respuestas. Cito, o sea, pongo en cursiva. Si la ironía en lo esencial está vinculado con la existencia de un orden jerárquico natural entre los hombres, consiste en dirigirse de distintos modos a distintos tipos de personas. ¿Cierto, Catalina, que un profesor debería ser irónico? Sí, para que todo el mundo le entienda, ¿no? Claro, pero sobre todo para algo, Catalina. Y creo que les puse una vez un ejemplo. Si yo me pongo aquí a presumir que sé mucho, no voy a acercar a los estudiantes al conocimiento, ¿cierto? Salen espantados, pero como yo quiero que ustedes se acerquen, ¿qué trato de hacer? Chicos, ¿qué trato de hacer? Hacerlo ver sencillo. Soy irónico. Catalina, yo no sé. Pero podemos preguntar juntos. ¿No te parece precioso lo que los griegos te heredaron? Sí, profe. De ahora en adelante, ¿qué vas a querer practicar? Sí, profe, sería interesante que los profesores lo Practicar practicaran. la ironía, Sí. porque tú ya entiendes el sentido de la ironía en Platón. Entonces tú le vas a decir, profe, sé irónico. Y si él no entiende qué es la ironía, tú le explicas. A nuestros políticos les falta ser irónicos, Catalina. Sí, claro, profe. Les falta mucha humildad en el saber. Ahora, Catalina, voy a parar aquí, ¿listo? Miren, voy a parar aquí. Vamos a hacer una cosa que es muy papas. Me voy a detener aquí, voy a relajarme un poco. Catalina, ¿entendiste por qué la idea de conciencia también es una herencia griega? ¿Te acuerdas que Gadamer arranca por ahí? ¿Se acuerdan? ¿Quieres que lo explique y te vas a dar cuenta que es papas? Bueno, profe. ¿Sí? Mira, miremoslo. Voy a compartir nuevamente mi tablero. ¿Listos? Voy a compartir de nuevo mi tablero. Entonces voy a poner aquí mi PowerPoint. ¿Estás viendo mi PowerPoint? Ya, ahora sí. Les voy a utilizar una palabra que es así súper rimbombante. Si acá hay psicólogos, ellos podrían hacer esto mejor que yo. Entonces digo, conciencia. Entonces uno dice, uy, esa palabra parece que viene más bien del latín, ¿no? Cuando Descartes utilizó la expresión, perdón, cuando Descartes utilizó la expresión subjectum, que se relaciona con la expresión cogito. Entonces tú dices, uy, qué cosa tan horrible, ¿cierto, Catalina? Sí, profe. En griego hay una expresión, ojo, es esta expresión, ¿listo, Cata? Pero la escribí mal. Hipokeimenon. ¿Has escuchado esa expresión? No, profe. Y cuando te dicen que tú eres consciente, te están diciendo hipokeimenon. Pero en griego. Pero hay una diferencia. Tú me avisas si se entiende, ¿listo? Me avisas. Entonces, Bueno. si yo tuviera que tratar de buscar el sentido de la expresión hipokeimenon, sería este. Con la expresión hipokeimenon, los griegos mentaban lo que está por debajo del cambio, ¿sí? Y hace que la cosa sea lo que es. Catalina y Sofía, les juro que el profesor en el colegio le encantaba hablar de un concepto que a mí me asusta mucho, pero que los profes utilizan mucho. ¿Sí o no? Dígame si no. ¿Sí, Catalina? Es que, profe, creo que se te cortó porque no entendí. Cata, mira, estoy diciéndote que tú te han dicho hipokeimenon, ¿de acuerdo? Porque te estoy diciendo que hipokeimenon mienta lo que está por debajo del cambio y hace que la cosa sea lo que es.
Y en el colegio a esto le llamaban ¿cómo? Mira ¿Esencia? el puntero, sí. Con el hipokeimenon me podría estar refiriendo a lo que los latinos van a llamar esentia. Pero un griego solamente quiere mostrar que el hipokeimenon es lo que está por debajo del cambio y hace que algo sea lo que es. ¿Sí? Cuando esta expresión griega se pasa al latín, ¿estás viendo mi tablero? Sí. Aparece la noción o el concepto de cogito. Y hay una diferencia entre la noción hipokeimenon griega y cogito. ¿Cuál es esa diferencia? Dice Descartes, la conciencia, lo que nosotros llamaríamos conciencia, está por debajo del cambio, ¿cierto? En eso está asumiendo una parte del sentido griego, ¿cierto, Cata? Mira. Sí. Pero hay una diferencia entre el cogito y el hipokeimenon. La conciencia está por debajo del cambio y sabe que está. ¿Que está dónde? Por debajo del cambio. Y a eso lo llamo reflexión. ¿Se nota la diferencia entre las dos y la relación? ¿Sí, Cata? Sí, profe, sí. Claro, porque un griego no hablaría de conciencia, ¿cierto? Eso no existe en los griegos. Pero lo que hace Descartes es tomar esta inspiración griega para salir a alimentar la expresión cogito. Nosotros en psicología todavía hablamos del... ¿Aquí hay algún psicólogo? ¿Tú qué estudias, Cata? Ecología. Ecología, listo. Pero si tú le preguntas a un cuate psicólogo, él se la va a pasar hablando de la conciencia. Y tú le vas a decir, ah, tu famosa palabrita hereda de alguna manera un poco del sentido griego de la palabra. ¿Esencia? Hipokeimenon. No, yo te dije que borremos de aquí eso. La palabra conciencia hereda un poco de la expresión griega. Léela, porfa. Hipokeimenon. Perfecto. Y tú le explicas la diferencia y la relación entre las dos. Otra O palabra. sea, profe, entonces el cogito surge, o sea, el hipokeimenon surge del cogito. No, todo lo contrario. Al revés, ok. Mira, estoy moviéndome del griego al latín. Del griego al latín. Hipokeimenon es griego. El latín es la lengua de la modernidad. Entonces, he dicho, en la expresión cogito hay un germen de la expresión griega hipokeimenon. Los griegos nos heredan de alguna manera un sentido oculto en la expresión cogito, pero no son lo mismo. Por eso te pregunto, ¿se entiende la diferencia? Sí, Un ya. griego jamás diría conciencia. ¿Eso lo dicen quiénes? Los, Los modernos. ¿Te acuerdas que eso está en el texto de Gadamer? sí, sí. Vayamos con otro concepto, Catalina. ¿Qué es esto, Catalina? ¿Filia? Uh-huh. No, profe, no sé. Amistad. Familia. Amistad. Amistad. ¿Mm? Y tiene una connotación efectivamente con lo hogareño. Ahora, ¿tú crees que algo del sentido de la filía griega aún pervive en nosotros, Catalina? Sí, claro, profe. Gadamer te dice que ¿en dónde? Con el concepto de... ¿Viendo mi tablero? Sí. ¿Hay una diferencia entre la amistad y la solidaridad? Sí, aunque están más relacionadas. Pero hay una diferencia. Mm,
Sí. La amistad efectivamente se utilizaba para los cercanos, y los cercanos eran cercanos no solamente por la sangre, sino que a su vez, recuerden que inicialmente Grecia se organiza en clanes, y entonces como compartíamos sangre y un vínculo de la tierra, le llamábamos amigo. Pero después esto se comenzó a diversificar bastante, y los clanes tienen que entrar a relacionarse. Y aquello que permite ya el encuentro entre clanes no va a ser la amistad, sino la solidaridad. La solidaridad es un vínculo familiar a todos aquellos que comparten un territorio, pero no son de la misma familia de sangre. Entonces los colombianos estamos llamados a ser solidarios. ¿Cierto que sí, Catalina? Sí, profe, sí. ¿Y ese concepto de dónde sale? Del griego filia. ¿Los griegos se manifiestan aún en nuestro horizonte histórico? Sí. Ahora, te voy a poner otro ejemplo a propósito de nuestra clase. El concepto griego episteme, que traducimos re mal, a mí me enoja mucho, pero lo traducimos como ciencia. ¿Sí, Cata? Sí, profe. Entonces, nosotros tenemos efectivamente que la episteme pregunta por el conocimiento, pero no el conocimiento científico, porque nosotros ya hemos visto que la palabra epistemología se refiere al conocimiento de la ciencia, ¿cierto? A eso que llamamos ciencia en la modernidad. Pero si uno tratara de ver de dónde sale la palabra epistemología, ¿de dónde sale? De la palabra griega Episteme. episteme. ¿Los griegos aún están entre nosotros? Pero hay otra palabra aquí más fuerte, ¿no? Democracia. Lo veníamos diciendo. La democracia. Y aún esa palabrita sigue teniendo un fuerte sentido griego, que por supuesto desconocemos, pero que podemos volver a escuchar. Chicos, ¿les gustó el texto de Gadamer? ¿O todavía sigue pareciendo muy oscuro? ¿Cómo lo ves ahora, Catalina? Ya más claro, profe. Claro, es un texto muy lindo. A mí me fascina ese texto. ¿No les gusta ese texto? ¿Qué dice Manuela? ¿Cómo la acabo de ver? ¿Manuela todavía me acompaña por aquí? Sí, sí. Hola, Manuela, muchas gracias. ¿Cómo Pues ya más es claro el muy texto? profundo, sí, más claro. Muy Lindo, ¿no? interesante, pero un poquito difícil de No, leer, pero muy interesante. jamás. ¿Listo? La pasaste súper bien, aprendiste un par de cosillas, aprendimos un poquito de griego. ¿No te parece que la pasamos súper chévere? Sí. Entonces lo difícil quedó a un lado. Lo fundamental es que los griegos les hablaron. ¿No les parece tan bonito sentirse abrazado por el pasado? A su vez que podemos interrogarlo. Me hubiese encantado traer un diálogo de Platón y comenzar a mostrar cómo funciona esto con más detalle. Pero lo fundamental es que hoy se dieron cuenta que nuestra clase, que está dedicada a un problema epistemológico, en verdad sale de un problema griego, ¿no? El gran problema griego era que era el ser, que cómo el ser aparece en tanto que verdad. Eso es un problema que de ahí nace la epistemología, ¿sí? De ahí nace, pero no es igual a la episteme, ¿cierto, Catalina? Ya lo hemos dicho. Pero los griegos nos donan todas esas pequeñas semillitas para que nosotros podamos hacer cosas, incluso que a mí me parecen mucho más importantes, Manuela. Seguir pensando en la democracia, por ejemplo. Seguir pensando en la solidaridad. A mí me parece un texto absolutamente precioso. Yo sé que ustedes dirán, y se gastó todo este tiempo además diciendo que qué es leer, pero creo que Sofía me dijo una cosa que me... Sofía, hola. Hola, Sofía. César.
Hola, Sofía. Siento mucho que los profesores seamos tan torpes y no te hayamos enseñado a leer en el colegio un diálogo, pero creo que nunca es tarde. Y agradezco mucho a la vida que me haya permitido sembrar una semillita en ti para que te sientas muy animada a leer un diálogo de Platón. Así que lo agradezco mucho y que me hayan dado la oportunidad de decirles un poquito para mí qué es leer y un poquito más o menos cómo yo trato de leer. Yo no lo logro porque soy una bestia, pero trato. Espero les haya gustado mucho, mucho el texto. Para la próxima clase vamos con un textico. Laura, ¿tú tienes el plan de estudio por allá a la mano? Ah, no, ya lo tengo yo, ya les digo. Para la próxima clase vamos con un texto de un libro que se titula, ese es muy bonito. Vamos con el giro hermenéutico, con el capítulo Ciudadano de dos Mundos, que va a la página 173 a la 187. Ya le voy a enviar el libro a Laura, ¿listo? ¿Listo, chicos? ¿Sí, chicos? Listo, profe. Tenemos que leer, ya le envío el libro a Laura, Acotaciones Hermenéuticas, el capítulo que se titula Ciudadano de dos Mundos. Lindísimo, lindísimo. Eso es un textazo, chicos. Un textazo. Les va a encantar. Pero ya saben que este señor es medio tramposín, ¿no? Entonces lo tienen que leer con cuidado, ¿vale? ¿Sí, chicos? Vale, profe. Sí, profe. Chicos, vayan Listo. felices porque están tan desanimados. No me saquen triste hoy de clase. ¿No les gustó la clase? ¿Estuvo lindo o no? ¿Sí o no, Juan Pablo? No, no. A mí me gustó, a mí me gustó. Oh, bacano, sí. Váyanse felices a su otra clase, váyanse con una sonrisa, ¿vale? De verdad les pido que se hagan con una sonrisa. Dios los bendiga, chicos. Tómense un cafecito y alístense para la otra clase. Me encantó verlos hoy aquí. O bueno, por lo menos escucharlos. Cuídense mucho. Profe, ¿para cuándo es la lectura? Dime, ¿Para cuándo es la lectura? para dentro de 8. Porque el parcial quedó, recuerden, para el 12, ¿cierto, Laura? Yo voy a dejar ya las preguntas y el que quiera las puede ir respondiendo para que no se la acumule. Pero el parcial lo entregamos el 12. ¿Listo, Juanita? ¿Sí, Juanita? Listo, profe. Chao, chicos. Me encantó verlos. Dios los bendiga. Gracias. Chao, César. A tomar café. Chao, Juan. Chao, Laura. Chao, Alejandra. Chao, Sofía. Chao, Juanita. Chao, Catalina. Chao, Laura. Chao, todos. Cuídense. Chao, profe. Chao. Muchas gracias.